que vayan a chusmear la cuenta de Instagram de esa gente, porque es muy copado el laburo de mapeo que hacen, son los fucking amos del mapeo, los iconoclasistas, ¿sí? Así que ya saquen el celu y vayan a chusmear la cuenta de esa gente. Por otro lado, abran el plan de trabajo, así sabemos, todas las clases laburen con el plan de trabajo abierto, así sabemos de qué se trata la clase de hoy, ¿sí? Abran las consignas del TP0 y también abran las consignas del TP1. ¡Ay! Vino con toda Daniela feroz, hecha una loca dando órdenes. Yo es porque a esta hora ya uno empieza a decaer, yo estoy levantada de temprano, entonces, bueno, nada, trato de ser así, dinámica. Me lo ¿Tienen pegué en abiertos la sus pared. documentos? ¡Ay, love you! Mira, tengo corazoncito otaku. ¿En serio que pegaste el plan de trabajo en la pared? ¡Qué maestra! ¡Qué maestra! No Esa... sé si lo ve. Ahí le muestro. Sí, por favor, A ver ahí. mostranos. Ahora sí. Ahí. ¡Ay, ¿Ahí lo qué ve? divina! Esa es la ñoñada que yo quiero. Esa es la... Tanto trabajo tienen por delante mis almitas. Yo lo veo solo en una página, claro. Bueno, salud, te mato usted. Chiquis, ahí les están pasando el link de Drive donde van a encontrar todos los materiales para trabajar, ¿sí? Resuelto esto, quiero que me digan, cuéntenme cómo hay algún grupo que haya ya pensado en una representación. Recuerden que la resolución de este trabajo práctico número 0 es una primera aproximación, es un trabajo que va a ir mutando y se va a ir completando a medida que ustedes avancen en el cursado, ¿sí? Entonces, ténganse paciencia, esto es, si se quiere, un boceto, un avance de lo que ustedes van a terminar presentando el día que entreguen ese trabajo individual escrito, ¿sí? ¿Hay algún grupo que haya craneado alguna representación? No voy a contestar ningún mail con preguntas sobre esto. Ay, se puso mala. Están contestándome en el chat. No, háblenme, por favor. No me contesten en el chat. No me obligan a leer más. Bien. Va, me hagan una levantadita de mano y cuéntenme que vienen. No creo que ningún grupo sea tan irresponsable de no hacer absolutamente nada con el TP0. ¡Oh, ¡qué horror ese precio! Chiqui, ¿por qué no leen de la compu? Organícense por ahí si hacen en cantidad, si sacan las copias en cantidad en un solo lugar, que las consigan más baratas. Bueno, a lo nuestro, quiero que me cuente algún grupo, si no, voy al documento de los grupos de la Comisión 4 y largo así a lo maestro Ciruela diciendo, por lista voy a tomar al grupo Movimentistas 21. No, Nani, Fantasma del yo nunca te Cementerio Club. mandé el coso del grupo. Porque estás huérfana, China, vos. No, ya ¿Ya encontré acá conseguiste gente grupete? huérfana. Divino. Entonces, por favor, quienes no me hayan mandado, mándenme un mail a elreinania@gmail.com diciendo a qué comisión pertenecen, cómo se llama el grupo y nombre y apellidos completos de todos los integrantes e integrantas del grupo. Por favor, ¿sí? Acá hay una huérfana, chiquis, Flor Barrea. ¿Quién la adopta? Miriam. Seguro que me estás queriendo decir algo, ¿verdad? Por eso tenés el micrófono prendido. No. Yo sueño con que alguien me hable y me cuente qué han hecho Profe, este pisero. ahí lo pude prender, no me dejaba. ¿Qué no te dejaba de mí? Como que me rebotaba el microfonito, no sé qué onda. Pero ahí está. Ahí A ver, pude. contame, Emi. Nosotros somos el grupo Movimentistas 21. Bien. Nos conocimos, bueno, estamos divididos, algunos somos de segundo y otros de tercero. Hoy Y ahora nos hicimos... cuenta la vida. Te cuento en Venimos general para de... introducir. Me encanta la introducción. Esto es una buena Sí, comunicadora. bueno, hicimos un Zoom entre todos y todas para más o menos leer las consignas, ver cómo habíamos avanzado con la unidad, si nos íbamos a dividir, si íbamos a charlar entre todos, y bueno, y consensuamos entre el grupo que creíamos conveniente, y bueno, y nos falta terminar de armar, y el link de Twitter que mandaron, ahí que nos dieron herramientas para hacer la tipografía, creo que era, no me acuerdo, infografía, perdón, y quedamos, bueno, en definir qué modalidad vamos a hacerla, pero
eso, y sobre todo las primeras consignas nos las dividimos para una cuestión de organización, pero la 2, que creo que habla Voy a de... comprarme una chicharra para tocar así, cuando digan nos dividimos. No, la idea de la apropiación de estos contenidos de esta asignatura tan larga, tan extensa y con tantas relaciones, es que discutan hacia adentro de los grupos y conversen y expongan y Sí, haya un eso iba a decir. intercambio para abordar todas las Eso ideas. fue lo Porque que si se hicimos dividen, hoy. nunca mal. Sí, profe, eso fue lo que hicimos hoy. Lo dividimos era porque queremos nosotros tener una guía de un informe para saber cronológicamente cuál va a exponer y cuál no, pero todo lo que anotamos fue consensuado en un drive al mismo tiempo compartiendo pantalla. Nadie Perfecto. hizo uno y otra cosa otro. Buenísimo. Y bueno, sobre todo la 2, que habla del rol de los comunicadores, esa la vamos a encarar de cero entre todos, también en un Zoom, porque bueno, hay ideas diferentes, formas de redacción también, entonces bueno, nada, estamos en eso. Por terminar, Bien. mañana habíamos quedado también. Esto que menciona Emi acerca de la organización, nosotros ahí en el Twitter, en la cuenta de Twitter, les tiramos 3 opciones posibles, Padlet, Prezi y Sutori. Ustedes pueden tomar eso o no tomarlo y hacer un PDF con un dibujo hecho a mano, un esquema, lo que ustedes quieran. Nosotros son propuestas que les tiramos, ¿sí? No tienen que sí o sí agarrarlas y tomarlas, sino que el objetivo de este práctico es que ustedes se hagan una idea general, no en profundidad, sino general, porque no tienen las herramientas, porque no han transitado la asignatura, una idea general de qué se trata la materia, ¿sí? Y que puedan darle jerarquía y relevancia a los objetivos propuestos por la asignatura desde una visión de comunicadores y comunicadoras, ¿sí, Pi? Así que, nada, recuerden, no es un trabajo práctico cerrado el que tienen que entregar la semana que viene, sino que es una aproximación y algo que va a quedar en construcción, va a quedar en suspenso, ¿sí? ¿Algún otro aporte, alguna duda respecto de ese trabajo práctico? Perdón, profe, que vuelva a hablar. Teníamos una duda, acá me acuerdo. Cosa. Más o menos, ¿cuántos minutos vamos a tener por grupo? ¿Cómo nos van a avisar esa organización? ¿En qué horario? Esa organización va a estar a cargo de ustedes, lo acabo de decir. Tienen que conectarse entre ustedes, somos comunicadores, así que imagino que no tendremos problemas en gestionar las comunicaciones, y organizar un orden de entrega, un orden de presentación de los grupos. Me mandan una listita, nada, movimentistas, arranca a las 20:05. Y así, entre 3 y 5 minutos por grupo, para contar y mostrar lo que hayan hecho, ¿sí? Sí, Insisto, listo, no es un trabajo práctico cerrado, sino que además nos va a alimentar a todos para ver, che, mira lo que hicieron esto, mira esto lo compararon con una ciudad, no, mira, estos se volcaron a hacerlo en un cuerpo humano. Entonces, nada, digo, pusieron a los intelectuales en la cabeza, y que eran los brazos, que la cultura popular eran las piernas, y, ¿me entienden? Pueden hacer analogías con lo que quieran. Es una cuestión de sentarse y rosquearlo entre ustedes, ¿sí? Adentro del grupo. Entonces, ustedes tienen que encargarse, me mandan, a lo sumo el domingo como mucho, la listita del orden de presentación del trabajo práctico número 0 para la semana que viene, que consta de eso, entre 3 y 5 minutos de exposición por grupo, porque somos un montón, y si no se nos va a hacer muy extenso, para que yo ya tenga guardado el listado y podamos ir haciendo las anotaciones con los ayudantes alumnos en nuestra toma de notas individual. ¿Qué más? ¿Alguna otra pregunta sobre el TP0? ¿No es? Divino. Entonces, vamos a conversar rápidamente. Me imagino que han visto el videíto correspondiente, los videos correspondientes a la unidad 2 sobre intelectuales, poder y nación, que armó la profe Jimé Castillo, que están ahí compartidos en el aula virtual y en el, ¿cómo se llama? En el YouTube. No sé si todo el mundo los tiene el canal de YouTube. Está colgada la clase de la semana pasada de esta comisión también. Si quieren paso el link de nuevo por el chat, así todo el mundo tiene esto. Que alguna gente me preguntaba, va por el chat, el YouTube, el tutubo, para que ahí chusmen, ¿sí? Entonces, charlemos rápida y brevemente sobre la parte teórica que de alguna manera caracteriza y presenta una periodización de los tipos de intelectuales que hubo a lo largo de la historia de la cultura argentina y la incidencia
postura que fueron tomando esos intelectuales, ¿sí? Para acompañar esas clases teóricas de la profe Jimé Castillo está todo el material del teórico, ¿sí? Los textos que tienen que leer después de ver ese video, esos videos sobre intelectuales. El texto base de esta unidad, así como la clase pasada yo les decía que para la unidad 1, el texto de Aníbal Quijano y el texto de Eduardo Pérez Soler, en lo referido a centro-periferia, colonialidad, y el texto de Andrea Bocco, que aborda el concepto de fagocitación, eran los 3 pilares fundamentales de la unidad 1. En esta unidad, que es la unidad número 2 sobre intelectuales, les digo que el texto de Nicolás Casullo es fundamental para entender esta unidad. ¿Por qué? Porque de la periodización que propone la cátedra sobre los distintos tipos de intelectuales que fueron operando a lo largo de la historia de la cultura argentina, ese texto de Nicolás Casullo da como unas definiciones muy base, que son el piso sobre el cual nosotros después vamos a construir esa periodización y esos distintos tipos o roles que fueron asumiendo los intelectuales a lo largo de la cultura argentina. Entonces, sí o sí, es importantísimo que lean el texto de Nicolás Casullo sobre los intelectuales. ¿Qué sostiene? ¿Alguno lo leyó ya? ¿O alguno leyó el texto de Casullo? Comparado con los 3 textos de la unidad número 1 que decíamos la semana pasada, este es un poquito más complejo, es un poquito más densa la lectura, o sea que vayan tranquis para abordar este texto, vean sí o sí antes los videos de la profe Jime, que eso de alguna manera los va a predisponer, les va a tirar algunas líneas para abordar ese texto, ¿sí? Pero es importantísimo. Casullo plantea 2 cuestiones súper básicas y muy importantes para abordar la idea de intelectual. Dice que, si yo tengo que sentarme a escribir una biografía de los intelectuales de una sociedad, esa historia que voy a relatar sobre ese grupo de actores sociales va a estar sí o sí vinculada a la historia de la política y a la historia de la cultura de ese país, ¿sí? Ahí ya me está tirando una data que me referencia y me permite caracterizar, ¿no? Son actores absolutamente protagonistas de la historia de un país. No están vinculados solamente con la actividad de pensar teóricamente algo, no están vinculados con el campo del arte o el campo de la cultura solamente, sino que Casullo explicita que para contar la biografía, para hacer la biografía del grupo de los intelectuales, tengo que vincularme a la idea de política, a la historia política de un país. Y la otra cosa importantísima que dice Casullo para poder definir cuál es la tarea de un intelectual, cuál es el rol de un intelectual en la historia de un país, tiene que ver con esto que él propone, que dice, ¿cuál es la tarea? ¿Qué es el rol que tendría que cumplir un intelectual en una sociedad? Y él lo que propone es, el intelectual tiene que de alguna manera testear el ambiente de época, tiene que testear la temperatura de ese contexto que está viviendo, ¿sí? El intelectual no puede ser de ninguna manera, a pesar de que ha habido distintos grupos que sí han practicado, no puede ser un sujeto encerrado en sí mismo o en su núcleo e intercambiar solamente con sus pares. El intelectual es un sujeto que está abierto a ver la atmósfera de su tiempo, ¿sí? En la periodización que hacemos, que proponemos en la cátedra, va a haber algunos grupos de intelectuales que no solamente van a estar dispuestos a medir esa atmósfera de su tiempo, sino que además van a estar dispuestos a incidir con acciones concretas en esa atmósfera de ese tiempo. En el caso de los intelectuales críticos, por ejemplo, que se vinculan con una militancia política, con una injerencia en la vida social, en la vida política, en la vida económica y en la vida cultural de un país. Sobre todo a través de expresiones culturales, ¿sí? Va a haber los intelectuales, por ejemplo, todos los intelectuales de la década menemista, que van a cerrarse, en el caso de los intelectuales de los 90, de la década del menemismo, se van a encerrar, en el caso de estos intelectuales, en la academia, por ejemplo. Y van a producir papers, van a discutir cuestiones entre ellos, van a reflexionar, pero hacia adentro de la academia. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, 2 contrastes fuertes, ¿no? O sea, toda la clase intelectual de los 70, pensemos en Cine y Liberación, pensemos en Pino Solanas, que es material de este trabajo práctico número 1 sobre intelectuales, que eran sujetos que estaban dispuestos a transformar una realidad para mejorarla para todos, ¿sí? Quienes habitábamos en la Argentina. En algunos casos, en el caso de los intelectuales comprometidos del 70, muchos pagaron con su propia vida
esa posición, otros tuvieron que exiliarse, otros tuvieron que esconderse, otros cayeron presos, otros están desaparecidos todavía, pero digo, hay una consecuencia en el modo que se elige para actuar desde ese pensamiento, ¿sí? La otra cuestión que también es importante y que aparece en las consignas del trabajo práctico es la autopercepción de ese grupo, ¿sí? Cómo ellos mismos se pueden ver, cómo se miran y qué tareas se atribuyen ellos. Ya no desde afuera, digo, ya no es un texto teórico que dice el intelectual debe de medir la atmósfera, no. Digamos, cada grupo intelectual cómo se fue autopercibiendo. Eso, a la hora de resolver la consigna de caracterizar los distintos tipos de intelectuales, es una pregunta fundamental que ustedes se tienen que hacer. ¿Qué creían de sí mismos ese grupo particular de intelectuales? ¿Sí? En la periodización que hacemos en la cátedra, el primer grupo de intelectuales que aparece es la generación del 37, ¿sí? Con un tipo como Sarmiento a la cabeza, que está plenamente consciente de que quiere tener influencia y que quiere de alguna manera no interferir, sino definir los destinos de un país. Entonces, de nuevo, volvemos a los ejes transversales. Todo esto también escúchenlo y sientan el ruido para resolver ese trabajo práctico número 0, ¿no? Digo, recién yo decía pensar a los intelectuales como una isla, o como el cerebro, como... Bueno, vayan también ustedes, mientras escuchan hablar, pensando en esto. ¿Dónde los van a meter? ¿Cómo los van a representar a los intelectuales? Porque son un eje transversal que se vincula fuertemente con otro eje transversal de la asignatura, que es los proyectos de nación, ¿sí? Hay proyectos de país que se vincularon, en algunos casos, con una mirada europeizante, que intentaron reproducir lógicas de producción de conocimiento que tenían que ver con una Europa a la que se miraba de manera admirativa, si se quiere. Y hay otros proyectos de país que tienen que ver con proyectos emancipatorios, ¿sí? Que laburan en pos de una descolonización del imaginario social. Que eso lo hablamos la semana pasada, la idea de colonialidad y colonialismo, es importante que sepan diferenciar esos dos términos, chicos, por favor. Entonces tenemos esta primera generación de intelectuales que se autopercibe como eso. Somos la gente que viene después de los revolucionarios de Mayo, que se encargaron de echarles una patada en el culo a los españoles y liberarnos políticamente, 9 de julio de 1816, independencia política. Esta generación de 1837 dice, bueno, nosotros vamos a cargar la mochila al hombro de lograr la independencia, o en todo caso, configurar la identidad cultural de este país, ¿sí? Y son plenamente conscientes, ¿sí? Son sujetos que no solamente son conscientes en esto de nos juntamos a pensar cuál va a ser la identidad cultural de este país, qué va a tener de lo francés, qué va a tener de lo español, a qué vamos a rechazar, con qué tradición vamos a seguir, nos vamos a continuar dialogando y con qué vamos a romper. Digo, un tipo como Sarmiento detesta fuertemente toda la tradición española y recupera otras cuestiones. Ustedes lo pueden observar eso en la misma redacción del Facundo, ¿sí? Si se sientan a leer el Facundo, se van a dar cuenta que las citas son de autores franceses, incorpora vocablos franceses, entonces, de alguna manera, reniega de esta tradición, de este pasado de español que teníamos por haber sido conquistados por los españoles, ¿no? Pero este primer grupo de intelectuales se pone como objetivo la tarea de delinear nuestra identidad cultural, y son plenamente conscientes de eso. Esta misma, o parte de esta misma generación del 37, tiene la suerte, y yo voy chusma al chat, porque no me resisto, esta generación del 37, después digo, en el caso de Sarmiento, particularizo en la figura de Sarmiento, porque, nada, además de ser el padre de una dicotomía que es fundante en la cultura argentina, como es civilización y barbarie, es también un sujeto que, décadas después de haber formado parte de esa generación del 37, accede al poder real, ¿sí? Recuerden que Sarmiento llega a la presidencia de la nación, entonces puede traducir en acciones concretas, llámese la ley de educación pública, llámese tendidos férreos y de telégrafos, digamos, acciones concretas más allá de esta cuestión intelectual puramente teórica, que había sido la generación del 37. Entonces, en la década del 80, Mitre y Sarmiento son tipos que
vienen con un proyecto modernizador, con una idea de que el progreso es el norte a seguir. Ese progreso estaba vinculado ¿con qué? ¿Con nuestras raíces, con lo propio, con lo de acá? No, estaba vinculado la idea de progreso con lo que viniera de afuera. Si era de Europa, mejor, ¿sí? Y toda esa generación traduce en acciones concretas el aplastamiento la desaparición, digamos, del mapa de las expresiones propias de acá, llamando a esas expresiones la barbarie. Piensen en la campaña del desierto, piensen en, bueno, la ley de educación pública, que lo que intenta es lograr una alfabetización enorme del pueblo argentino. Y después, digo, sigue esta mirada europea en esta generación de intelectuales, que son bastante liberales, ¿sí? Que luego, con un acontecimiento que es externo a lo que puedan pensar o planificar estos intelectuales, que es el aluvión inmigratorio, externo y no tan externo, porque también estaba dentro de las políticas de progreso el atraer la inmigración europea, cae este aluvión inmigratorio y posiciona de maneras distintas todo lo que se planteaba hasta ese momento, ¿no? Si hasta ese momento lo bárbaro era el gaucho, los indios, la pampa, el desierto, como le dice Sarmiento, la naturaleza, a partir de la aparición masiva de inmigrantes, todo eso que es lo propio, la identidad argentina, se va a ver reivindicado y jerarquizado. Es el momento, hacia 1810, con los intelectuales del centenario, en que va a haber una recuperación de todo eso que había sido odiado, repelido, discutido, que se había intentado exterminar, ¿no? Sarmiento dice que no hay que ahorrar sangre de gaucho, porque no sirve para nada. En el Facundo ahí tienen también una categorización de los distintos tipos de gauchos que hay para él. Dice que ni de indios ni de gauchos hay que ahorrar sangre. Bueno, la generación del centenario, de intelectuales del centenario, ante un contexto absolutamente diferente en donde ese otro que es el inmigrante, y acá ya picamos también en la unidad número 3, que hace alusión a los conceptos de identidad y de alteridad, aparece esa alteridad que es la inmigración, el inmigrante como sujeto invasivo, como un otro que de alguna manera atenta contra la tradición de un país que estaba a medias de fundarse, tampoco es que estaba todo tan definido, chicos. Recuerden que recién para 1880 las fronteras, tal como las conocemos a las fronteras argentinas, se perfilan de esa manera, ¿sí? Hasta ese momento el territorio era el Río de la Plata, ¿sí? Entonces piensen que hay una idea también de estar en conformación, todavía no hay nada definido. Cae el aluvión inmigratorio, nada, los malos ya dejan de ser los gauchos y los indios, que por otro lado ya estaban absolutamente, digamos, bloqueados y minimizadas su alcance cultural, ¿no? Tanto a los gauchos como a los indios los habían mandado a que se mataran entre ellos en la frontera y a otra cosa mariposa. Entonces, digo, esta generación de intelectuales del centenario recupera estas nociones de lo propio que antes eran llamadas como bárbaros y pone al gaucho como el ser nacional. Entonces, digo, empiecen a complejizar, ¿no? No es nada lineal en esta materia. Lo que fue alteridad en un momento dado puede, 40 años después, pasar a ser símbolo de identidad nacional. Estoy hablando del gaucho, precisamente, ¿no? Lo que es combatido en un momento dado, a raíz de un texto político como es el Facundo, 50 años, 40 años después, es mirado de otra manera y se erige como el ser nacional. ¿Por qué? Porque hay una amenaza que es externa, que tiene que ver con la inmigración, que viene de alguna manera a hacer temblar la construcción de identidad cultural que se había llevado a cabo hasta ese momento. Acá, después, el próximo grupo de intelectuales que tenemos vuelve, de alguna manera, con una mirada europeizante nuevamente. Tenemos en el práctico material que alude a ese grupo de intelectuales, que tiene que ver con los intelectuales del preperonismo, si se quiere, de las décadas del 30 y del 40, que actúan fuertemente sobre el campo cultural argentino, que para esa época ya tenía una complejidad enorme, ¿sí? La educación pública había logrado tener una masa de lectores y de consumidores de productos culturales importante. La tirada de diarios y revistas para las décadas del 30 y 40 era
masiva, había un montón de publicaciones de todo tipo y se consumía mucho. Entonces tenemos este grupo de intelectuales, en el caso de que vamos a analizar el texto que se llama Palabras Francesas, de Victoria Ocampo, digo, ella es también una referente de ese grupo de intelectuales que vuelve a posar la mirada sobre Europa, que vuelve a pensarse como reflejo y al mismo tiempo como periferia de ese centro generador de cultura y de conocimiento que es Europa, y se autoperciben también como un riñón de esa Europa, ¿no? La miran con admiración a esa Europa, productora de cultura. Lo legítimo entonces vuelve a ser mirar a Europa. Se ve muy claro en las argumentaciones de esta autora en este texto que vamos a trabajar en el trabajo práctico número 1, que se llama Palabras Francesas. Hay una justificación de por qué ella elige ese idioma para expresarse. Y ese grupo, la menciono a ella particularmente, digo, porque más allá de esa posición y de esta mirada europeizante y de considerarse, de autopercibirse como una periferia de ese centro productor de cultura que es Europa, y estar todo el tiempo yendo y viniendo tratando de establecer contactos con intelectuales y artistas de las vanguardias europeas y demás, digo, también es una referente de la cultura argentina que funda una revista, que se llama Sur, que va a tener una larga existencia, décadas de existencia, y 2 años después de fundar la revista Sur, no conforme con eso, siendo mujer, piensen en eso, las primeras décadas, bien. Lo cual es impensado para una mujer en ese momento, ¿sí? A ella se lo posibilita la clase social a la que pertenece y la educación formal, hija de esa clase social a la que pertenece, ¿no? No sé, Romy, a mí se Sí, corta, profe, se está ¿será cortando. mi internet? ¡Ay, qué bajón! ¿Qué podemos hacer al respecto? De a poco va volviendo igual, ¿no? Wi-Fi. ¿Qué, Mati? Que de a poco vas volviendo ahí a la conexión. Como que te cortó en un momento y ahora De se te poco voy escucha un volviendo. poco. ¡Ay, qué pena! Yo venía re embalada hablando chocho, grabará bien. Mm. Ahora la imagen se retrabó. Bueno, los videos de... recortado. Apa. Y Acá ahora, deberíamos apagar todas las cámaras, todos, Sí, todo para para que no hablar. se tilde tanto. Sí, igual también vos la decís que profe, tiene que ver que apaguemos las cámaras, que apaguen ustedes las cámaras. ¿Quieren Sí, que yo profe, a también veces muchas cámaras, apague? capaz que conviene Ah, que la apagues también, Ani. ay, no me quieren ver más. a veces muchas cámaras conectadas A ver, ahora hacen me que se escuchan trabe mejor, todo. chiquis. Sí, esto es censura, obvio que es Sí, censura contra la profesora. Pero Ahí bueno, se ¿qué le vamos a escucha hacer? bien, Ahí se Ani. me escucha mejor, chiquis. sí, Perfecto, Sí, buenísimo. Va, sí, sí. joya, me alegra. Ustedes también silencien los micrófonos. Estábamos en justo antes de que empezara de alguna manera otra historia, en la historia no solo de la cultura, sino de la política argentina, ¿no? Estamos en este periodo peronista, y el punto de inflexión es precisamente el 17 de octubre de 1945, donde hay un pueblo que toma las calles, y luego un gobierno concretamente popular que toma el poder. Venimos además, ustedes tienen que hacer pie en todo lo que vieron en la historia argentina, ¿sí? Es importantísimo que linkeen con los contenidos de historia argentina, tienen el 80% de la materia sabida, si piensan en lo que vieron en la historia argentina, ¿no? Venimos de la década infame, y luego en el 46, luego de ese hito cultural que es ese pueblo en las calles, en el 17 de octubre de 1945, en el 46 asume el primer gobierno de Juan Domingo Perón, y el impacto en la cultura es rotundo, ¿sí? Y aparece, hay una división de aguas en lo que hace al posicionamiento de quienes se dedican a pensar la cultura y la identidad cultural del país, que algunos de alguna manera se quedan con
esta imagen o esta forma de pensar que tiene que ver con estos intelectuales más cipayos, que se los menciona de esa manera, los intelectuales del 30 y 40, y otros abrazan de alguna manera la propuesta de una causa popular y de una cultura popular y de que se escuchen en la conformación de la identidad cultural del país esas voces de la cultura popular, ¿sí? Entonces, digo, hay una división de aguas, y ustedes lo van a ver cuando lean el material del teórico también, que empiezan a ver intelectuales, artistas, todas personalidades de la cultura que reproducen las expresiones de la cultura popular, digo, aparece fuertemente y de alguna manera también desde la gestión de gobierno se apoyan estas expresiones que tienen que ver con el arte figurativo, que tienen que ver con las narraciones, vuelve esta cosa más folclórica, y por otro lado, del otro lado de esta división de aguas, queda todo lo que tiene que ver con las expresiones del arte abstracto, el arte concreto invención, todo el grupo que se rodea en torno a la figura de Tomás Maldonado, el grupo Arte Madí, cuestiones que no tienen tanto que ver con las expresiones de la cultura popular, ¿sí? Y ahí también nos estamos metiendo en el tema de lo masivo, lo popular, la noción de cultura, que también es fundamental que ustedes todo el tiempo estén pensando qué significa cultura en este momento que estamos mirando ahora particularmente, ¿no? Es un largo periodo en el que hay muchas disputas respecto de lo cultural y en el campo de lo intelectual. Aparecen, luego de la caída del derrocamiento por un golpe de Estado, de la caída de Perón, aparece lo que después va a convertirse en la resistencia peronista, que en realidad también puede leerse como un movimiento cultural, ¿sí? Porque tienen que operar de manera escondida, tienen que comunicarse. Piensen ustedes, chicos, que de un día para otro se prohibió absolutamente toda mención al movimiento peronista en los medios de comunicación, en todos lados, y también de ese líder que había tenido que salir huyendo del país frente a un golpe de Estado. Entonces, bueno, se va conformando otro intelectual que empieza a repensar los modos de ser intelectuales. Acá, como ejemplo, digo, no está en el material de los prácticos, pero pueden remitirse a publicaciones como la revista Contorno. El grupo que se nuclea alrededor de esa publicación tiene que ver con los hermanos Viñas, David e Ismael Viñas, que proponen una cuestión más superadora de este peronismo-antiperonismo, ¿no? Está la revista Sexto Continente también, que sí se vincula explícitamente con las expresiones del movimiento peronista, y se va perfilando, digamos, ya estamos a puertas a punto de llegar a los 60, que, digamos, si bien hemos dicho en la materia que la materia tiene un título que es Movimientos Estéticos y Cultura Argentina, en vinculación con una región que es Latinoamérica, no podemos abstraernos de sucesos mundiales como fueron los 60 a nivel mundial, la revolución cultural que implicó a nivel mundial la década del 60, ¿sí? Que impactó, por supuesto, en la Argentina, en donde se empieza a diluir, de alguna manera, esta cuestión vinculada a peronismo-antiperonismo, y aparecen otras expresiones. Esa década está fuertemente marcada por la presencia de el quehacer intelectual y artístico del Instituto Di Tella. Aparece también a contrapelo de la cultura popular, en principio, las primeras expresiones del rock nacional hacia fines de la década del 50 y principios de los 60, que primero nace más de la mano de la industria cultural y después, más adelante, empieza a recuperar temáticas y expresiones de la cultura popular, y muchas décadas después se vuelve realmente popular el rock argentino como expresión popular, digo, cuando sale de los barrios burgueses y se convierte en cantito de las canchas, digo, ahí realmente, que tiene que ver también con una cuestión política que fue la década menemista, que azotó al país con las políticas económicas neoliberales. Entonces, bueno, hay, digamos, una popularización de esa expresión que es el rock nacional, que, nada, se desborda y toma todas las clases sociales, hasta llegar a lo que conocemos, ¿no? Después, digo, esa apertura, esa cuestión tan artística, tan de experimentación, que se transita en los 60, se vincula, y que empieza a aparecer, tanto en los intelectuales como en los grupos de los artistas, esta necesidad de
empezar a hacerse un planteo de vincular el arte con la vida y como una forma de estar en el mundo y por ende como una cuestión política. Esa cuestión de la vinculación del arte con la política o de las expresiones de los intelectuales con la política se va a ir afirmando y haciéndose cada vez más cercana para desembocar en los 70, en donde vamos a encontrar ya no un intelectual meramente crítico de esa realidad, sino un intelectual militante, ¿sí? Que muchas veces tiene que pasar a la clandestinidad, es material también de este práctico, la película La hora de los hornos, de Pino Solanas. Yo ahora cuando vayamos a chusmear las consignas, les voy a pedir que en vez de ver la peli, vean una entrevista que les voy a pasar ahora mismo por el, ¿cómo se llama? El chat, porque me parece que es mucho más importante para la cabeza de ustedes que vean esta entrevista y que escuchen cómo Pino Solanas, un Pino Solanas ya grande, lejos de la edad que tenía cuando filmó La hora de los hornos, desentraña y nos cuenta en esa entrevista el proceso a través del cual se realizó La hora de los hornos. ¿Qué subyace, qué ideas subyacen de a dónde querían, a quiénes querían llegar, cómo iba a circular esa obra, cómo se iba a poner en circulación esa obra? Todo lo cuenta en esa entrevista que les acabo de pasar, es importantísimo que la vean, es más, antes de ir a ver la película, vean esta entrevista, ¿sí? Y tenemos a este intelectual ya no solamente comprometido con una idea de arte y vida cotidiana como algo indisoluble, sino un intelectual ya militante y que muchas veces tiene que pasar a operar desde la clandestinidad. Es el caso de Solanas, es el caso de Walsh, es el caso de un montón de intelectuales vinculados también al campo del arte, sobre todo de la literatura, que o están desaparecidos o tuvieron que exiliarse. Y después tenemos el retorno de la democracia, en donde la tensión entre los intelectuales también tiene que ver hacia adentro de ese grupo, porque vuelven del exilio un montón de intelectuales que habían tenido que huir, y de alguna manera se pone en tensión esta cuestión de quién tiene la palabra o quién tiene la legitimidad de sostener la palabra para representar qué se piensa en ese momento en la Argentina. De todos modos, digo, no tiene nada que ver con la década anterior, es una década de apertura hacia la discusión, hacia todo. Después tenemos los 90, en donde ya habíamos dicho, de alguna manera, los intelectuales se repliegan en el ámbito académico y de alguna manera dialogan entre sí, sin abrirse demasiado al... si ustedes recuperan algunas publicaciones de esa década, van a ver que parecen trabajos para congresos, o para simposios, o para ponencias, más que hablar en una terminología un poco más accesible, ¿sí? Entonces, un momento de repliegue, esos 90, frente a las políticas neoliberales, y esta idea de que pensar no estaba muy bien visto en ese momento, de alguna manera recuperar la cuestión de la memoria, la militancia. Era, dicho por el propio Menem, poner palos en la rueda hacia el futuro, ¿no? Era no querer el progreso, no querer avanzar, querer quedarse estancado en el pasado. Entonces, de alguna manera, también ese discurso político desde la gestión de gobierno, de alguna manera acorrala a los intelectuales como, bueno, quédense ahí ustedes que nosotros, toda la sociedad va a salir a comprar en los shoppings o a quedarse más pobre por las políticas implementadas, ¿no? Las políticas económicas implementadas. Con la llegada del nuevo siglo aparecen también grandes cambios, ya no solamente hacia adentro de los grupos intelectuales, sino en este contexto, y que es otra pata que me gustaría que pensaran mucho a la hora de caracterizar a los distintos tipos de intelectuales, y sobre todo a los que ustedes se van a interesar, aparece un contexto de mediatización extrema, aparece la digitalización, aparecen las redes, aparece la internet, en donde es un campo nuevo para los intelectuales para jugar, y medio que no se terminan de acomodar, pero reaparece, al menos en nuestro país, una cuestión militante, y acá tenemos ejemplo de eso, creo que 2 o 3 textos del grupo Carta Abierta, que apoyó abiertamente la gestión del kirchnerismo en esa primera década de este siglo, que de alguna manera es inédito y que tiene su contrapartida en otros grupos que también publican, retoman esta cuestión de expresión de la carta, ¿sí? Cartas abiertas dirigidas
a todo el mundo, ¿sí? Entonces hay también de nuevo, miren, fíjense, vamos a saltar al primer punto, a la primera salida, de la primera estación de la que largamos, que es la generación del 37. Vuelve a haber un grupo de intelectuales con plena noción y autopercepción de que están pensando los destinos del país. Toman la decisión de apoyar una gestión particular, explícitamente, y digamos, se plantan en esa posición. Hay una autopercepción que por ahí no es la misma, digo, también acá tienen una serie de canales a disposición para expresarse y para medir cómo están siendo percibidos por la sociedad, y de ahí también hacer una propia radiografía de sí mismos, ¿no? De la que todos esos canales y esas herramientas para mirarse a sí mismos y para mirar el impacto de lo que ellos piensan, no existían en el siglo XX, ¿sí? Entonces piensen el mundo digital como un nuevo mundo con nuevos canales de los que van a echar mano este grupo de intelectuales. Piensen retrospectivamente lo que hemos venido conversando, esto mismo. ¿Qué canales eligieron los distintos grupos de intelectuales para expresarse e incidir en la sociedad? ¿Sí? Hubo algunos que eligieron, digo, tenemos el caso de Cine Liberación, películas que eran proyectadas en barrios de sectores populares, con proyecciones clandestinas, ¿sí? Entonces, piensen también en el impacto que tiene en la sociedad concretamente de ciertos canales de expresión por parte de estos distintos grupos de intelectuales, ¿sí? Bien, hecho este repaso así a full y muy, vamos a tomarnos, son las -4. Quiero que, nada, no hace falta que se desconecten, pero que vayan a las consignas del TP1, si quieren hacer un Discord con su grupo, una charla de WhatsApp, en los próximos 15 minutos, lean las consignas, lean los objetivos de ese trabajo práctico, y a las 21 horas exacta clavada, vuelven acá con dudas concretas sobre la resolución de ese trabajo práctico, ¿sí? No sé si quieren desconectar, yo voy a silenciar el micrófono hasta las 21 y volvemos, pero ahora es participación de ustedes, ¿sí? Yo ya hablé demasiado. Nos vemos a las 21. Ay, díganme sí, no, me voy a la mierda, algo, contéstenme. Dale, profe, nos vemos. O ya. Bueno, ahí venimos a... Profe, ¿Quién me habla? Miriam, Miriam, ¿qué pasa? se cortó al principio cuando empezó la clase, tuve que volver a entrar y demoré, pero cuando preguntó por el trabajo práctico 0, era de decirle que bueno, nosotros ya hicimos el grupo, hicimos el trabajo práctico 0, contestamos las 3 preguntas, y bueno, hicimos 2 cosas. El grupo nuestro se llama Vanguardia Cultural. Creo que somos las más viejitas en edad del cursado. Miriam, yo les contesté a ustedes, sí, Vanguardia Cultural, Camuso, Huantay y Picone, ¿verdad? Sí. Sí, no me buenísimo. contestó. ¿No te contesté el mail? Bueno, pero están agregadas al grupo, ya te voy a buscar el contesto, bueno. pero ya te confirmo que ya están agregadas y están anotadas. Bien, hicimos en Padre un mapa conceptual en donde describimos el programa con los objetivos y los ejes transversales, y también un esquema sobre los movimientos estéticos desde Argentina, insertos en América, digamos, en Latinoamérica, y bueno, y ahí ver en forma de proceso todo lo que sucedió históricamente, políticamente, sociológico y culturalmente. Bueno, es importante, Miriam, que estén representados en ese esquema que han hecho las 6 unidades, o sea, los temas de las 6 unidades, hay 6 unidades concretas que conforman el contenido de la materia, que están vinculados con los objetivos y sobre todo que estén también presentes los ejes transversales. Pero ahora me gustaría que uses este tiempo para leer las consignas del trabajo práctico número 1, vos y tu grupo, así podemos sacar las dudas de eso y aprovechamos el tiempo
de cursado de la materia para resolver cuestiones concretas. Después, la semana que viene, presentan el trabajo práctico cero, ¿sí? Bien, era comentarle eso porque se había cortado. Gracias. Ah, perfecto, perfecto. Gracias, Miriam. Bueno, estamos nuevamente, todas, todos y todes. Sí, profe. Soy toda oídos. Cuéntenme, ¿qué les parece? Ven que los hemos ido cercando. Ahora sí o sí van a tener que participar entre todos ustedes, ¿sí? Porque para generar esas cuentas de Twitter y para generar las discusiones y la cantidad de publicaciones que les hacen falta, van a tener que interactuar entre ustedes, ¿sí? Es lo más colaborativo que van a tener que hacer es este práctico. ¿Hay alguna duda? ¿Hay algún conflicto? ¿Interacciones de qué tipo, profe? ¿Cómo interacciones de qué tipo, corazón? Porque acá dice, hagan 5 publicaciones, por lo menos 5 interacciones con otros intelectuales, o sea, otros grupos de compañeros. Exactamente, viste que intelectuales está entre comillas, es porque son otros intelectuales que hayan generado dentro de este grupo, ¿sí? Y por supuesto, siempre ¿cómo se llama? Nos arroban a la cuenta de Twitter en todo lo que publiquen, así nosotros podemos ver, digamos, desde movimientos estéticos, podemos ver lo que hayan publicado. Para eso, les pido, para que se den idea de qué es lo que tienen que hacer, vayan y chusmeen las publicaciones del año pasado, de sus compañeros del año pasado, que todo terminó derivando, ¿se acuerdan que estuvo de moda en un momento dado los mundiales? Bueno, terminó derivando en un mundial entre influencers e intelectuales, ahí en la cuenta de Twitter de la cátedra, ¿sí? Sarina, te contesto, eso lo tienen que arreglar entre ustedes, ¿sí? A la exposición del trabajo práctico número 0. Ahí Agustín te está pasando un drive, me imagino, en donde se están anotando, y tienen que organizar ustedes el orden de exposición de los grupos, después me pasan ese drive a mí, o me lo mandan de otra forma, como quieren, ¿sí? Nani, te lo mando Y sí, yo. por ahí tengan en cuenta ese cuestión. Lo hice yo al drive, te lo Perdón. mando yo. Te lo mando yo por mail. Ah, bien. Perfecto, entonces cuando estén todos anotados, me mandan a mí, el Fede es el encargado, ya quedamos en eso, de mandarme por mail eso a mí. ¿Cuántos grupos Pero tenés? anótense y arreglen entre ustedes. ¿Cómo, corazón? ¿Cuántos grupos tenés para saber más o menos que estén todos? Lo que pasa que, mira, me siguen mandando, no tengo completo ¿me entendés? Todavía me siguen mandando, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... 12, hasta ahora 12 grupos, pero ya en el mail tengo 3 grupos más, o sea que van a ser alrededor de 15 grupos, Fede. Bien, hasta ahora tenemos 9 anotados. Bueno, vayan sumándose, arreglen entre ustedes, yo de eso no quiero participar. Bien. ¿Qué, Sari? No, era porque en el horario vi que había hasta las 20:45 anotado un grupo y tenemos una compañera que llega a las 9 del trabajo. Se podía pasar ese horario y que sea a las 9:15, por ejemplo, para que no llegue tan jugada. Si no había problema. No sé si me explico. Igual, chiquis, arreglen después entre ustedes, ¿sí? Bueno. Eso lo tienen que arreglar y mandarme a mí ya el listado terminado con el orden de presentación. Recuerden, son solo entre 3 y 5 minutitos. Es nada, es contar breve e informalmente cómo resolvieron el TP0, ¿sí? Perfecto, gracias, profe. Volvamos al TP1. Lo importante de este práctico está en los objetivos, ¿sí? En la redacción de esos objetivos, que tienen que ver, primero, con caracterizar, definir. ¿Qué hago yo cuando caracterizo algo? Doy precisamente eso, las características más importantes que definen ese algo. Lo que no puede faltar para que yo nombre ese algo, ¿sí? Ya reviso el texto. De todos modos, lo de Sarmiento. ¿Qué, Miriam? Con respecto a eso donde dice caracterice, en los distintos periodos, ¿hasta qué periodo, por ejemplo? Si arrancamos 1837, Sarmiento, ¿hasta cuándo? Bueno, miren los videos de la profe Jimena, ahí está la periodización, que es lo que hemos hecho ahora en esta clase, ¿sí? Hasta hoy. ¿Sí? Les decía, lo más importante está resumido en los objetivos. Primero, caracterizar esos distintos tipos de intelectuales.
sea, ¿qué los define en cada caso? Y hemos conversado, ¿no? O sea, la relación con un poder hegemónico, con un poder político, la relación con una cultura, con un centro cultural como es Europa. Bueno, ¿qué son esas cuestiones las que los van a definir? La relación con la propia tradición argentina. En segundo lugar, el segundo objetivo dice reconocer los aportes de los intelectuales a los diferentes proyectos de relación con el poder, ¿sí? Hacia adentro, ¿cómo se relacionaron con los distintos proyectos de nación? Con proyectos por ahí más populares, con otro tipo de proyectos más liberales quizás, y por último, el presente, que siempre es importante, comparar, el objetivo final es comparar la figura clásica del intelectual con expresiones actuales como la de los youtubers o los influencers, y poner en tensión esos dos actores sociales, ¿sí? Ahí tienen recomendadas algunas entrevistas del ciclo Caja Negra de Filonews, pero ustedes pueden buscar otras entrevistas a influencers. Yo hace poco, le decía el turno mañana, vi de esa misma serie de Caja Negra la entrevista a Bizarrap, que es el chico este que está haciendo, mira, el sujeto este que está haciendo sesiones de música y demás. La entrevista es del año pasado y es previo a la explosión que tuvo cuando hizo la participación con Nati Peluso. Entonces, digo, ahí hay un influencer que no te quiere vender un sachet de mayonesa, sino que está tomando posición con plena conciencia de cómo se maneja la industria cultural y cómo él va a meter sus expresiones culturales ahí en ese mercado, en esa forma de circulación de los productos culturales, ¿no? Eso no es un influencer pavo y superficial, es un sujeto que está pensando más allá y que tiene intenciones de influir a la usanza del intelectual del siglo XX, ¿no? Les decía con respecto a lo de Sarmiento que había alguien que no podía abrir el texto. El material que tiene que ver con el intercambio de cartas entre Sarmiento y Alberdi, que se llaman la 101, está en todos lados. Hay miles de PDFs de ese intercambio, ¿sí? Son cartas que ellos se mandan, Sarmiento y Alberdi, en un periodo determinado. Si no lo pueden abrir del material ahí en las consignas, es recontra fácil de encontrar, chiquis, ¿sí? Con respecto a los materiales, ¿tienen alguna duda? Esto que les decía, pueden buscar otras expresiones. No vean de entrada la peli La Hora de los Hornos, vayan a esa entrevista que les pasé de YouTube, ¿sí? Con respecto a las que están mencionadas acá, las entrevistas de Caja Negra, la de Paulina Cocina, la de Dross, la de Ramita y la de Marito Baracus, las seleccionamos porque ellos también se miran a sí mismos y tratan de despegarse de esta noción, de este etiquetado de influencers, y tratan de posicionarse como productores de contenido, ¿sí? O sea, no es casual, ahí también hay una intención de intelectualizar la actividad, ¿sí? De hecho, Paulina no viene del campo ni del arte, ella viene de otro mambo, viene del mambo académico, ¿no? Ella estaba haciendo un doctorado cuando abre su canal, creo que primero abre su Instagram y después abre el canal de YouTube, ¿sí? O sea, ahí hay una mezcla, hay una hibridación en estos personajes que está bueno pensar lo que dicen, lo que plantean respecto de precisamente cómo influyen o cómo impacta lo que ellos hacen en la sociedad. Sí, los memes hechos por ustedes, sí, claro. Y para eso también vayan a chusmear scrollen hasta el año pasado en la cuenta de Twitter de la cátedra y van a encontrar seguramente inspiración en lo que han hecho grupos del año pasado, ¿sí? Bueno, duda concreta, alguna pregunta que les surja respecto de... No. Sí, Fede. Acá, en la parte B, de a partir de la lectura, dice lo de la clase social a la que pertenecen los intelectuales y los youtubers, ¿no? Sí. ¿Habla sí. de los intelectuales que nosotros estamos eligiendo o de los intelectuales en general? En general. Después van a ustedes detallar en mucha más profundidad lo que elijan, ¿sí? Claro, porque, o sea, pero eso cuando lo comparamos después con lo de los youtubers, porque o hablamos del origen de la clase social del youtuber o la estatus social que tiene ahora.
Lo que pasa es que te vas, de las dos cosas, pero te vas a topar de acuerdo digamos, también tiene que ver con cómo los interpele cada uno, ¿no? Porque yo pensaba, mientras les decía lo de Paulina Cocina, lo de Dross, que también Dross es licenciado en comunicación, ¿no? O sea, no son gente que venga de otro palo. Y pensaba en la última entrevista que hace Julio Leiva ahí en Caja Negra, no sé si es la última, pero una de las últimas con un sujeto que se llama Elegante, en el que ahí no tenés un tipo que se autoperciba como intelectual, el músico este, ¿no? Y lo pone a Julio Leiva en una situación absolutamente fuera de su zona de confort. Entonces, ahí probablemente entra más en la figura de intelectual, en esa entrevista particular, la figura y el papel que juega Julio Leiva que el del entrevistado. Digo, va a ir variando. Estas preguntas son disparadoras, no necesariamente las tienen que contestar a todas, pero sí por ahí, y sobre todo esto que menciona, sobre lo que hace referencia Fede, esta cuestión del origen social de intelectuales y youtubers, pero esto también tiene que ver con, cuando ustedes elijan, en el primera consigna dice seleccionen uno de los intelectuales, para que también miren eso y puedan indagar en eso, ¿no? Tiene que ver con lo que decíamos al principio de cómo se autoperciben, ¿sí? De hecho, yo, más allá de a qué clase social pertenece cada grupo de intelectuales por separado, yo diría que ellos también tienen una cuestión corporativa, que finalmente se autoperciben todos del mismo bando, por más que ideológicamente a veces estén en veredas opuestas, pero como que se atribuyen la tarea de pensar la sociedad y la cultura, ¿no? Entonces es como una clase en sí mismos, también más allá del origen, digo, no es lo mismo el origen socioeconómico de Roberto Arlt que el origen socioeconómico de Jorge Luis Borges. Pero al mismo tiempo, todos son sujetos, y todos los que hemos estado conversando, que se autoperciben como gente que tiene la tarea de pensar. Bueno, eso también pónganlo en tensión con qué tarea tiene por delante un youtuber hoy en día. La idea es que ustedes puedan poner en tensión, discutir. Insisto, no tiene que ser, porque esta mañana me preguntaban, esa parte del informe que hay que hacer sobre el intelectual y después poner en tensión con los youtubers, ¿hay que hacerlo con las normas APA? No tienen que hacerlo con las normas APA, tienen que, indagar y redactar algo informal, pero que se entienda, donde ustedes indaguen en estas cuestiones, ¿no? Y que sea la selección que ustedes puedan hacer de acuerdo a sus intereses, siempre a partir de los materiales disparadores que nosotros les proponemos, que son las cartas entre Sarmiento y Alberdi, las palabras francesas, la peli de Pino Solanas y el material de Carta Abierta. Más las entrevistas de Caja Negra. Mi recomendación es que elijan una entrevista de Caja Negra, ¿sí? Que no analicen todas, porque si no va a ser eterno ese trabajo práctico. Fede, ¿te respondí o te hice más lío? Sí, está bien, pero justamente hay uno de los chicos puso si también entran los streamers, y se me viene con el tema del origen y todo, si también podemos considerar los TikTokers. ¡Apa! Mira, es un campo en el que yo... Porque origen y TikTokers, ahí tenemos una variedad mucho más profunda para analizar, además de los influencers, digamos, porque también son influencers los TikTokers hoy en día. Totalmente, Fede, y nos lleva a otra cosa que también estuvimos hablando, que tiene que ver con cómo eligen el canal de expresión, esas personas que de alguna manera quieren influir en las ideas de una sociedad en un momento determinado, ¿no? En este momento TikTok es como, una falopa dura, pura y dura, que no te das cuenta y empezás y estás 3 horas viendo TikToks, ¿no? Digo, no es casual que haya una migración de muchas personas que eran instagramers antes y que se han volcado a TikTok como una nueva plataforma en la que, se puede editar, digo, es un canal que te permite una serie de combinatorias del lenguaje que no está presente en otras plataformas, ¿no? Hay que... Sí, bueno, acá también se mezclan estas cosas de los consumos que nosotros traemos, ¿no? O sea, el Fede nombra a los TikTokers y hay gente que nunca en la vida vio un videíto. Para mí, lo de los streamers es súper interesante. También, digo, remítanse a las entrevistas de Caja Negra que les ha hecho a varios streamers Julio Leiva. Son muy interesantes, sobre todo respecto también del origen social de algunos de ellos. Ahora no me puedo acordar, Joaco, no me acuerdo cuánto se llama uno, que entrevistó a principio de año, que es excelente esa entrevista. Joaco López,
Exactamente. Es excelente esa entrevista. Y tiene que ver con esto, ¿no? O sea, porque además es una pibada que se plantea mucho, ya no esta cosa intelectualoide de cómo voy a influir en el pensamiento y en la sociedad, sino qué ejemplo soy para otros pibes que están en la calle, que pueden desbarrancar, ¿me entienden? Hay una autopercepción como hay una responsabilidad de ser ejemplo de. No es el caso del Kun Agüero, ¿no? Que es un sujeto que nada que ver, que cae como streamer porque está el pedo y nada, y va por otro lado, ¿sí? Va por una cuestión más gamer, me parece, el Kun. Pero sí pueden sumar streamers, pueden sumar otras expresiones que nosotros no hayamos contemplado, dado la edad avanzada de los docentes de la cátedra. ¿Qué, Manuel? Bueno, mi consulta iba más o menos por ahí, por esto que decía el último, con el ejemplo del Kun Agüero. Hay mucha gente dando vuelta en las redes que por ahí no tiene ese perfil intelectual, sino que está ahí más que nada como un producto comercial o como buscando matar el tiempo, digamos. Entonces, ¿cuál es el límite entre alguien que podemos usar para el trabajo y alguien que no? Fíjate, por eso primero tienen que hacer esa definición de intelectual, ¿sí? Entonces, de alguna manera, lo que quede en un vecindario cercano a esa idea del intelectual clásico, que tiene que ver con esto, los ejemplos que les mencionaba recién, una persona como Paulina Cocina, que el 24 de marzo, todos los 24 de marzo, te baja una story con contenido sobre el 24 de marzo, que toma posición respecto de hechos cruciales, como por ejemplo la legalización del aborto legal, el aborto seguro y gratuito, ¿sí? Entonces, digo, no todos los que están en el mundo de los influencers o de los productores de contenido toman posiciones intelectuales o se paran de determinada manera respecto al mundo de las ideas y de la política, y creo que ese sería el límite, ¿no? O sea, por eso lo mencionaba el Kun. Digo, el Kun puede ser muy divertido, pero no es una persona que, si yo te preguntara, bueno, ¿qué opinó el Kun sobre sobre la legalización del aborto, sobre la ley de matrimonio igualitario? O sea, no vamos a tener ahí mucha data. Entonces, por ahí el límite es eso, digo, o sea, ¿qué arrastran de la figura clásica de intelectuales estas nuevas, que uno opina, vamos a jugar, sí, estas nuevas camadas de personas que se posicionan como seres que influyen en la sociedad? Porque es innegable, digo, si miramos los números, hasta no hace mucho, Dross era el sujeto con más seguidores, ¿sí? Creo que después lo superan empresas, ¿sí? Con el tiempo. Pero son personas que, si se pusieran y dijeran, che, les voy a decir que es por ahí lo que hacen, pero que queda en las redes, lo que hace Pablo Agustín, lo que hacía la faraona, que decía, vayan a hatear a tal, y así, y le dieron a Maru Botana, por ejemplo. Digo, eso queda en las redes, pero pensemos, era el sueño dorado de, imagínate Walsh siendo con los canales disponibles que hay hoy. Entonces siempre el límite es ese, Manu. Si tiene alguna cuestión, alguna autopercepción de persona que puede influir en la sociedad. Sí, la faraona, para mí, cancelada antes, y porque son horribles además sus videos actuales. No me va. Dani, hablando de eso, ¿podemos entonces también hacer relación entre la cultura de la cancelación que generan los influencers y eso con la censura que tenían los intelectuales? Por supuesto, porque además, ¿cuál es el origen? Si pensamos en la censura como cancelación, esa cancelación, la censura, venía desde un poder, ¿sí? La cultura de la cancelación viene de quienes consumen o quienes siguen a determinado influencer, ¿no? Hay otra cuestión ahí que ya no le baja un poder a esa censura, sino que se construye desde las mismas bases, lo cual no sé si es nefasto o es autonomía, o nada, bueno, también estamos en el ojo del huracán con el temita que saca el Fede, ¿no? De la cultura de la cancelación, es algo que está en discusión ahora. Yo te pregunto, porque también hay una pregunta al último sobre la relación de los medios y el poder y eso, y ahí justo estaban hablando de la faraona, más allá de que nació desde las propias bases de Twitter su cancelación, también los medios hicieron mucho sobre esa cancelación. Por eso te preguntaba. Sí, aparece, Fede, también otra cosa acá, Fede y todos, digamos, que es el laburito fino que hacen los medios tradis para socavar el trabajo de los productores de contenido, ¿no?
desde chorearles info y no citarla, le pasó a Pablo Agustín varias veces, desde siempre, que se menciona también en algunas entrevistas de... la última que hizo este sujeto viejo que se llama Mephisto no sé cuánto, él dice al principio, cuando éramos pocos youtubers, cuando nos invitaban a la tele, porque nosotros todavía teníamos el chip de que nos vieran desde la tele y que nos sacaran, digamos, nos hicieran famosos, Magnus Mephisto, nos invitaban para gastarnos, para tratarnos de pelotudos, ¿sí? De alguna manera hay una disputa también, no solo de poder, sino de qué discurso va a circular por la sociedad, ¿no? Hoy está represente, ¿no?, esa disputa entre medios tradicionales, llámese tele, llámese diarios, con sus portales digitales, y los productores de contenido. Por supuesto que puede entrar en eso, digamos, poniendo en tensión dos representantes, digo, un influencer y un periodista tradi, no sé, me imagino cualquiera más tradicional del periodismo tradicional, digo, algún columnista de La Nación, de Clarín, de Perfil, de Página 12, porque digo, más Claro, allá de no la es lo mismo, proposición no es lo mismo, qué sé yo, hablando de periodistas o de los influencers, hacer un paralelismo entre Magdalena Ruiz Iñazú y Ángel de Brito, ¿me entendés? Porque Ángel también roza más lo influencer. Totalmente, o pensá en este chico Robertito, un sujeto absolutamente consciente de la cámara, de a quién se está dirigiendo, de cómo eso impacta en las redes, por ejemplo. O sea, hay un periodismo que tiene que ver con los medios hegemónicos, por ahí muchas veces, no siempre, que de alguna manera se quedó en eso de la palabra escrita, escribo mi columna, la firmo, y bueno. Y hay otra gente, digamos, que tiene que ver con quienes habitan las redes, quienes se dedican a expresarse a través de las redes y se reconocen también como productores de contenido, que están mucho más pendientes de otras cuestiones que tienen que ver con la respuesta del que está del otro lado. Eso también es una cuestión a fijarse, ¿no? ¿En cuánto estaba presente a la hora de pensar qué ideas iba a echar a rodar un intelectual el que estaba del otro lado? Público en el siglo XX para los intelectuales y cómo se configura el público para los influencers del siglo XXI, ¿no? Ahí también es una forma de dibujarlos, de caracterizarlos a ambos grupos. ¿Qué más? Ven que se pueden ir al carajo si quieren, ¿no? Traten de, para eso están las consignas, como guía. ¿Alguien iba a preguntar? Emilia, ¿ibas a preguntar algo? Alejandra. Bueno. No, ya se perdió ahí en el hilo lo que iba a compartir también con el tema de la cultura de cancelación. También es cómo están youtuber con youtuber dándose también todo el tiempo, dándose piñas cibernéticas, por así decirlo, para cancelarse el uno al otro. O también cómo van pinchando de a poquito, un poquito todos los días. A mí me parece, por ejemplo, Juanito Sei, es un youtuber que te dice al carajo, te dice vamos todos al ojo, lo buscas como al carajo, cómo él le fue pinchando todo el tiempo, es de acá en la Argentina, o cómo fue pinchando él también todo el tiempo a Amber Heard con la situación de Johnny Depp, que la tipa le terminó respondiéndole en español, y la tipa está en Estados Unidos, y cómo la pinchó también, es como también buscar uno pincharse al otro para irse cancelando. Sí, y a la par de eso también sucede otro fenómeno que son las colaboraciones. Digo, también hay de alguna manera, hay como menos competitividad en el mundo de los productores de contenido que en el mundo de los intelectuales, ¿no? O sea, en los 90, el grupo academicista de Sarlo saca una revista que se llama Punto de Vista. ¿Qué hace Horacio González con la bandula de él? Saca una revista que se llama El Ojo Mocho. O sea, era como, había un enfrentamiento más explícito entre los intelectuales del siglo XX que de ahora, que me parece que esto que vos a lo que aludís vos es más cacareo
que enfrentamientos reales, ¿no? Porque después finalmente, nada, Paulina invita a cocinar a alguien, o lo que hizo la movida que hizo de mandarles cajas, que le mandaba una caja con cosas para cocinar a Damián Cook, por ejemplo. Entonces, nada, terminan entendiendo que la sumatoria es más productiva y más beneficial para ambas partes que el pelearse. Pero también está esto que vos señalás, Alejandra. Bueno, chiquis, sí. Saber a quién pinchar también para buscar más cámara, buscar más lugar. Bueno, sí, igual también esto de la cultura de la cancelación también se volvió para algunas personas como modo de visibilizarse, ¿no? O sea, Pablo Agustín estuvo diciendo a final del año pasado que, ay, me cancelaron 17 veces, o sea, es como, también ya me cancelan, entonces me vuelvo visible porque fui víctima de la cancelación. También del robo de Cabrera. contenido. Ese sí, También ese es para canceladísimo, Joao Cabrera. ¡Ay! El Fede me encanta porque tiene las tarjetas rojas y amarillas de los cancelados y las canceladas. Bueno, ¿qué más, chiquis? ¿Algo más que quieran preguntarme sobre esto? Digo, está bien lo que aportan Alejandra, Fede, pero ¿tienen un núcleo de materiales de base? Primero vean eso y después salgan a explorar y a buscar más cosas, ¿sí? Pero empiecen con lo que está propuesto ahí en las consignas de trabajo práctico número 1. Recuerden, este trabajo práctico se hace grupalmente, pero se sube al aula virtual, a la comisión que corresponda, a la que pertenezca cada uno, de manera individual, ¿sí? Bien, bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Algo sobre el TP0? ¿Algo sobre, no sé? Por favor, recomendación, vean, antes de venir a clase, vean los videos, ¿sí? De las clases que están colgados ahí en el YouTube que les pasé. Las clases teóricas me refiero, ¿no? Estas clases que hemos conversado acá nosotros. De todos modos, esto también lo voy a colgar, ¿sí? Editando la parte en que quedan 15 minutos de silencio, por supuesto. Bueno, gentes, si Nani, no tienen... Sí, contame, perdona. María Emilia. Para las últimas consignas, más o menos qué extensión le damos para no zarparnos, obviamente, ¿no? ¿A qué te referís con las últimas consignas? Del Corazón? ¿Del TP1, informe? perdón. Sí. A partir de la lectura del material para poder La A tenerlo y la B, sí. Sí, eso, nada, lo que digo, depende de qué agarren cada uno, ¿sí? Lo de los intelectuales de los distintos periodos, si quieren hacerlo en un cuadro, también lo pueden esquematizar en un cuadro, ¿no? Poniendo las características o haciendo un cuadro comparativo, digo, también, no hay problema. Y la consigna B, sí, es como para que ustedes, nada, 2 páginas como mucho, tampoco es... traten de sintetizar las discusiones que surjan hacia adentro del grupo con estas preguntas disparadoras, ¿sí? No es que van a entregar un ensayo. Genial, gracias. ¿Sí, Pi? ¿Qué más? Bien estas preguntas así, prácticas, ¿estamos? Bueno, chiquis, si esto es todo por ahora, entonces les deseo una hermosa Semana Santa de comilona y bebidas espirituosas y felicidad para esos cuerpos, y nos estamos encontrando el martes que viene a la misma hora por este mismo Vaticanal, ¿sí? ¿Estamos en condiciones de despedirnos todos? Listo, chiquis. Muchísimas gracias por la presencia y que estén muy bien. Gracias por la participación también. Chao, profe. Chao, profe. Gracias. Un beso para todos. Que pasen linda Semana Santa. Ay, nos vemos. Gracias por todo, chiquis. Chao, Matute. Suerte. Chau, chau, chau.